Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este video. Un saludo muy fuerte a la licenciada Guadalupe Lisset Soto Acosta. El día de hoy vamos a exponer el tema de tipos de comunicación de la materia de comunicación oral y escrita. Los integrantes de esta brigada somos Vanessa Grisel Sánchez Flores y su servidora Citlali Fernández Roldán. Lo que veremos, como ya se había mencionado antes, es los tipos de comunicación, pero para entrar en contexto vamos a ver qué es la comunicación. Bueno, para dar un breve contexto, es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en el cual el primero transmite el mensaje y el segundo lo interpreta y produce una respuesta, de ser necesario. En lo que se refiere a los seres humanos, es una actividad psíquica propia, derivada del pensamiento, el lenguaje y el desenvolvimiento de las capacidades psicosociales de las relaciones. Esto quiere decir que la comunicación es algo básico, necesario y fundamental en la vida que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, con el simple hecho de decir a un compañero, pásame un lápiz, ya es una comunicación, porque tú le estás transmitiendo la idea, qué es lo que quieres tú. Según autores como María del Socorro Fonseca, ella decía que la comunicación es llegar a compartir algo entre nosotros mismos. Es una calidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse al contacto con los demás. Intercambio de ideas que adquiere sentido o significado de acuerdo con experiencias previas comunes. Otra pregunta que surge de la comunicación es: ¿para qué nos sirve la comunicación? Comunicarnos es una forma de transmitir nuestras ideas ante los demás. El ser humano tiene la necesidad de comunicarse para sobrevivir. En el ámbito laboral es importante para que las relaciones internas y externas de empresas se mantengan vivas. Eso quiere decir que la comunicación nos ayuda, nos sirve para desenvolvernos, como ya se había mencionado antes, ¿no? Para desenvolvernos en el ámbito de que nos entiendan bien las personas que nos van a escuchar, ¿no? Esto también, la comunicación también nos ayuda para la escuela y para la vida cotidiana, al igual que también influye en las relaciones interpersonales que tenemos con las demás personas. De esta manera también se desenglosan dos tipos y las más importantes de las comunicaciones que tenemos, que es la comunicación oral y escrita. La comunicación verbal es aquella en la que se utilizan las palabras. Un ejemplo sería cuando hay una conversación entre 2 o 3 personas o un grupo de personas. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras. Un ejemplo sería una carta, un email o entre otros ejemplos. Los elementos de la comunicación es algo muy fundamental que esté súper claro. Para eso tenemos que entender que hay 5 tipos de elementos. El primero es el emisor. El emisor es el que transmite el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje. El código es el conjunto de señales o signos que forman el mensaje. El mensaje es la información que vamos a transmitir y el canal es el medio en el cual se envía el mensaje. O sea, en resumen, los elementos de la comunicación son todos y cada uno de los componentes que participan en el desarrollo del envío y la recepción de cualquier mensaje que queramos enviar o transmitir. Posteriormente entramos a las características de la comunicación, las cuales son lo que se quiere decir, lo que se sabe decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se acepta, lo que se retiene y lo que se pone en práctica. Contando con todas estas características, tendremos una muy buena fluidez en la comunicación con las demás personas para que nos entiendan mejor. Una vez teniendo ya claros los conceptos anteriormente explicados, ahora sí entramos en tipos de comunicación.
El primero y no menos importante es la comunicación verbal, que ya había explicado anteriormente. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras. De este se desenglosan dos, que es la comunicación oral y escrita. Después de eso sigue la comunicación no verbal. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras, únicamente se lleva al uso con el simple hecho de hacer gestos o movimientos con las manos. La comunicación individual. En este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se procede de un individuo a individuo. Colectiva. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay de dos o más personas que intercambian el mensaje. La comunicación interpersonal. Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. La comunicación masiva o de masa se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor de varias personas. Un ejemplo de comunicación masiva sería la radio o la televisión. Comunicación interindividual. La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Comunicación intragrupal. Este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. Comunicación intergrupal. La comunicación intergrupal se refiere a la comunicación que existe entre grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. Comunicación por señas. Este tipo de comunicación se refiere a las personas sordas y sordomudas. Comunicación organizacional. La comunicación organizacional se refiere a la comunicación que ocurre dentro de las empresas y de las empresas hacia afuera. También recibe el nombre de comunicación corporativa. Hablaremos del lenguaje. En este caso existen diferentes tipos de lenguaje. Comencemos con el lenguaje literario. Es utilizado por escritores para escribir algún libro, alguna novela o alguna otra cosa de interés. Sigue el lenguaje formal, es utilizado con fines académicos y laborales para llevar un planteamiento de actividades en caso de maestros o alumnos. Lenguaje espontáneo es una comunicación espontánea. Esta es de manera informal que se lleva a cabo con amigos o con familias de confianza. Lenguaje icónico. Es una comunicación no verbal ocupada por símbolos, en este caso para las personas que no escuchan o no hablan, nos podemos comunicar a través de señas o signos. Lenguaje verbal o facial sustituye palabras por movimientos, en este caso cuando estamos en alguna clase de educación física, zumba, o actividades físicas. Lenguaje no verbal facial kinestésico. Este es a partir de movimientos. Hacemos un movimiento a la hora de correr, a la hora de bailar, a la hora de caminar, entre otros movimientos. Lenguaje facial. Lenguaje verbal facial proxémico. Este es a partir de un espacio que tiene un lugar y un proceso cuando llevamos a cabo un proceso de transmisión, un proceso de reciclaje, un proceso químico. Gracias.